Hola amigas, soy la doctora Karina Arreola y pertenezco a la Asociación contra el Cáncer Cervicouterino. El día de hoy les platicaré un poco acerca de quiénes somos y a qué nos dedicamos. La Asociación contra el Cáncer Cervicouterino es una asociación que está respaldada a nivel nacional e internacionalmente. Ahora sí, ¿a qué nos dedicamos en la asociación? Pues bien, en la Asociación contra el Cáncer Cervicouterino nos dedicamos a consultar pacientes y hacer su revisión anual para la prevención de cáncer de cuello de matriz mediante un estudio llamado colposcopía. Lo que hacemos es detectar pacientes que estén en riesgo de presentar lesiones precancerosas o hasta un cáncer in situ y así poder ayudarlas en cuanto a la detención de esta enfermedad. Esto es realizado por nuestro equipo de médicos colposcopistas y enfermera quirúrgica colposcopista. También contamos con un equipo de psicólogos que nos apoyan para el mejor entendimiento de esta enfermedad y sin dejar de mencionar a nuestros nutriólogos que nos apoyan en esta noble causa de igual manera. A grandes rasgos, esto es parte de lo que nos dedicamos aquí. Conforme vaya avanzando el mes, les vamos a ir pasando videos para explicar varias cosas. Desde la historia de la colposcopía, platicar cómo va iniciando todo esto, qué es la colposcopía y varias cosas más para que estén pendientes de esto. El día de hoy yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la historia de la colposcopía. La colposcopía tiene ya una larga historia de aproximadamente unos 90 años y para hablar un poco de ella la vamos a dividir en etapas, pasado, en presente y el futuro. Iniciando en la etapa del pasado, donde nace oficialmente en 1925 la idea y el desarrollo del colposcopio. Durante esta etapa, el doctor Hans-Peter Hinselmann, de origen alemán, idea un aparato que mejorará la inspección en la consulta ginecológica para encontrar cánceres cervicales pequeños que son difíciles de observar a simple vista. Y también sugiere la idea de aplicar la colposcopía no solo nada más al cuello de la matriz, sino a todo el tracto genital inferior, que son los genitales externos. La aparición del colposcopio va a estar precedida por una serie de improvisaciones. El colposcopio de Hinselmann fue fabricado por la casa Leitz de Jena. Era un aparato de visión doble, utilizando conjuntamente los dos ojos para tener la mejor visión. Tiene una distancia focal larga, con luz blanca integrada. Contaba con 3 aumentos intercambiables, todo esto montado con un sistema de revólver, palancas, cremalleras y tornillos y montado en un pedestal con ruedas. El actual colposcopio difiere poco del original, solo ha mejorado el diseño y se agregaron filtros para que se tengan luces de colores que nos van a mejorar la observación. Durante los años de 1925 a 1937, el colposcopio tuvo muy buena aceptación en Alemania y se empezó a expandir hacia Austria, Hungría, Dinamarca, Francia, Finlandia. Pero a pesar de su utilidad, el uso del colposcopio solo estaba restringido a una élite médica, la de los grandes hospitales, y no se hizo popular en la consulta privada de los ginecólogos, quienes señalaban el costo del aparato, la compleja nomenclatura de los hallazgos colposcópicos, ya que no lograban ponerse de acuerdo sobre cómo diagnosticar todos exactamente lo mismo y afirmaban que la magnificación con el aparato pues no ayudaba tanto. Durante la década de los 30, a finales se atraviesa lo que es la Segunda Guerra Mundial y esto va a alcanzar a afectar los avances en la medicina, provocando un retraso en la colposcopía. Algunos colposcopistas convencidos y expertos salen de Alemania por problemas políticos y emigran a otros países donde forman con médicos locales grupos interesados en el método. Hacia 1943 aparece en el mundo médico la prueba ideada por el Dr. George Papanicolaou en Estados Unidos para la detección de cáncer cervicouterino mediante un estudio de olfrotis de células vaginales que conocemos comúnmente como citología vaginal o Papanicolaou. La citología se convirtió de inmediato en un instrumento de detección y empezó a aplicarse como un programa poblacional en Dinamarca hacia 1945, desplazando así a la colposcopía y declarándola el fraude más grande del mundo,
Todo esto debido a problemas políticos, como ya se había mencionado, relacionando los problemas en la Segunda Guerra Mundial que hubo entre Alemania y Estados Unidos. Este es el motivo por el cual la colposcopía entra en un periodo de olvido progresivo. En los años de 1945 a 1960, Sheffield y colaboradores empiezan a utilizar la colposcopía ya en combinación con la citología. Hacia 1953, el doctor Antoine describió el colpomicroscopio, un aparato igual al colposcopio pero con un mayor aumento, para así poder estudiar mejor el epitelio cervical, y también inicia teñiéndolo con un colorante vital. En 1958 se fundó la Sociedad Brasileña de Colposcopía, lo que indica que en algunos países el método ya era reconocido. En 1964 se funda la Sociedad Argentina de Patología Cervical y Colposcopía. En 1977, el doctor Alexander Meisel, de origen canadiense, empieza a publicar artículos donde ya habla de los aspectos citológicos de las lesiones condilomatosas del cérvix y la vagina y la correlación con lo que es la colposcopía y la biopsia. Posterior a esto ya inicia la etapa presente desde con Meisel y sus colaboradores, que empiezan a hablar sobre ya una infección genital causada por el virus del papiloma humano, que es muy frecuente y tiene diferentes manifestaciones clínicas al condiloma acuminado, que no son visibles a simple vista y que se requiere del colposcopio. Se empieza a practicar ya la biopsia cervical dirigida por la colposcopía para proporcionar el diagnóstico definitivo en pacientes que tienen una citología anormal. Y el tratamiento después del diagnóstico por biopsia era la histerectomía, pero ellos empiezan a analizar la pieza quirúrgica posterior al tratamiento y se dan cuenta que no había enfermedad, y ante las evidencias pareciera que efectivamente la histerectomía era un tratamiento excesivo. En 1973, Ralph Richard publica una nueva propuesta de nomenclatura para un diagnóstico citológico, que es lo que ahora conocemos como la neoplasia intraepitelial cervical o NIC, y los va a dar 3 grados. En 1966, SEM reporta buenos resultados obtenidos con el coagulador frío para tratamiento de las lesiones preinvasoras, y en el 71 Shannon propone ya un tratamiento ambulatorio menos agresivo, que es lo que conocemos como conización quirúrgica o electrocirugía. Hacia la década de los 80, el Dr. Meisel introduce el término de displasia y la va a clasificar en leve, moderada y severa. Y también nos dice que la displasia leve tiende a desaparecer espontáneamente, y las displasias moderada y severa tienden a evolucionar hacia una lesión cancerosa. Hacia 1988 se va a crear la nueva clasificación o sistema de Bethesda, la cual solo clasifica las lesiones en lesiones intraepiteliales de bajo grado o lesiones intraepiteliales de alto grado, las cuales ya nos van a indicar un valor predictivo y pronóstico, y también empiezan a agregar términos como las infecciones por virus de papiloma humano. En 1996 se considera el segundo periodo de auge de la colposcopía, según Dexus, y empieza la era de la colposcopía de Cartier. En México, en 1980 es cuando se funda la primera clínica de colposcopía en el Hospital General de México. Y bueno, ya pasando un poco más hacia la etapa futura, inicia con lo que es la aparición de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Aquí pues ya se empieza con la vacunación de niñas entre 9 y 14 años, pero el impacto de dicha vacuna no se verá sino hasta dentro de 25 a 30 años más adelante. Bueno, amigas, esto es todo por hoy. Recuerden que estamos a sus órdenes en calle Miguel Hidalgo 106, Colonia Francisco Zarco, Durango, Durango, México, con un horario de lunes a viernes de 9 a 1 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. Nuestro teléfono es 818-8529. Esperen nuestro siguiente video informativo el próximo viernes. Gracias, hasta pronto.